Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día haré una antena para televisión digital hecha con cable RG6 como el que ven ustedes acá. Al final del video la antena debe quedar así, con un extremo con el cobre pelado y con el otro con un conector. Para hacer esta antena necesitamos cable del tipo RG6. Acá tengo una sección que ya tengo cortada de aproximadamente 2 metros. También podemos usar alguna sección que tengamos por ahí guardada de cable. En este caso tengo esta sección que ya tiene el conector ya ponchado por un extremo y el otro extremo está libre. Podemos usar también cable blanco. Este es de DirecTV, por ejemplo, que tendríamos que cortar un extremo para poder hacer la antena. Lo que sí es importante que el cable sea RG6, como ahí no sé si se puede observar, pero tenemos que usar cable RG6. El color del cable es indistinto. Como herramientas necesitamos una cuchilla o cúter, una pinza de corte, una regla o wincha de medir, flexómetro para forrar la malla del cable, cinta aislante o cinta masking tape o incluso cinta scotch, que es lo menos recomendable, pero bueno, también se puede usar. Y los conectores, acá tenemos conectores RG6. Este es el tipo conector más profesional, que para usar estos conectores necesitamos esta herramienta que es el ponchador. Entonces ustedes ponen el cable, usan acá, cierran y bueno, así es como se conecta y se poncha el cable. En este caso haremos la antena con conectores sencillos que son más fáciles de conseguir. Entonces, para comenzar, tenemos el cable que hemos cortado, que este cable tiene aproximadamente 2 metros de longitud, y lo primero que vamos a hacer en un lado es poner el conector RG6. Entonces enderezamos el cable, agarramos la cuchilla y vamos a hacer un corte más o menos a menos de 1 pulgada, lo que venía a ser casi un dedo más o menos. Es algo al ojo, como se dice. Hacemos así, le damos la vuelta y empezamos a sacar el forro negro de protección, que es un plástico un poquito duro. Debajo tenemos una malla protectora y los pelitos, todos los pelitos, no sé si se puede observar, los tiramos para atrás, así como peinándolo para atrás. Ahí lo tenemos. Acá tenemos un plástico que recubre el alma, que es un cable de cobre. Entonces, a unos pocos milímetros de donde hemos hecho el primer corte, hacemos otro corte más. Así con la cuchilla le damos la vuelta y con la mano empezamos a retirar esta cobertura que protege al cable de cobre que está adentro. Ahí lo tenemos. Listo. Entonces inicialmente ya tenemos que tenerlo así. Ahí ya lo tenemos para poner el conector RG6. Y acá lo ponemos así y empezamos a girar. Yo siempre lo hago en sentido horario. Ya pueden hacerlo en antihorario, bueno, como ustedes gusten, pero lo hacemos girar y presionando hacia abajo para que con la fuerza de giro entre el conector y empiece a sobresalir el núcleo, que es el cable el hilo de cobre.
Entonces avanzamos, giramos, le vamos dando varias vueltas. Si se le hace un poquito duro el poder girar, nos podemos valer de la pinza de corte, por ejemplo, o un alicate, algo que tengan a la mano, y empiezan a girar también, ¿no? Si se les hace difícil el que avance el conector, porque hay cables, yo lo sé por experiencia, que hay algunos que son más fáciles y otros que son más duros, más difíciles de poder meter el conector. Entonces, después de darle varias vueltas con presión, ya vemos que está casi afuera, ya está afuera el núcleo de cobre, el cable principal. Vamos a darle unas vueltitas más. Tenemos que asegurarnos que esté bien duro, y no sé si se puede observar, se desenfoca un poco el lente, pero el protector plástico del cable tiene que estar prácticamente a ras del anillo interno del conector. No puede estar muy abajo y tampoco de preferencia muy salido. Tiene que estar al ras, es lo ideal para que no haya problemas. Y el otro detalle es comprobar que no haya un pelito de este alambre chiquito de acá afuera de la malla que esté haciendo contacto con el núcleo, el cable principal. Es decir, que no haya un corto entre la malla y el núcleo del cable. Bueno, ya tenemos listo un terminal. Este es el terminal que va al puerto de la antena del televisor. Ahora bien, vamos con el otro extremo. Aquí tenemos el otro extremo del cable y vamos a usar ahora sí el flexómetro o regla. Entonces medimos 15 centímetros. No tiene que ser así exacto al milímetro, medimos así más o menos al ojo 15 centímetros. Y vamos a hacer algo similar a lo que acabamos de hacer. Entonces hacemos la marca, cortamos alrededor, le damos la vuelta completa para que esté separado y empezamos a abrir. Hay que tener siempre mucho cuidado de no presionar muy fuerte la cuchilla, porque tampoco queremos dañar la malla interna del cable, donde están todos los pelitos del cable, ¿no? Entonces ya vemos que ya está cortado, está separado prácticamente. Esta sección con esta sección ya está separado, ¿no? Entonces hay algunos cables que salen ya más con facilidad, como este de acá que está empezando a ceder. Hay otros que se pone un poco más duro. En ese caso lo que recomiendo es poner el cable acá en la mesa de trabajo y le hacen un corte longitudinal hacia todo lo largo, con cuidado también. Entonces hacen un corte y empiezan a abrir. Ese es en el caso sobre todo cuando el cable ya se pone demasiado duro y no puede ser sacado fácilmente. En cambio ya hemos hecho acá el corte y como ven ya es más fácil de sacar. Listo. Acá tiene un papel de aluminio que también lo retiramos. Y como ven acá tenemos los pequeños hilitos de protección, la malla que protege al núcleo principal de interferencias electromagnéticas. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Lo sencillo es, tenemos que poner todos estos pelitos, estos cables hacia acá atrás. Antes, cuando yo fabricaba hace buen tiempo atrás este cable, yo agarraba la cuchilla y iba separando hilito por hilito uno de otro, pero en realidad era mucha pérdida de tiempo. Lo práctico ahora, una vez que ustedes ya lo tienen así, ya han quitado la cobertura de protección, simplemente agarran el extremo superior y empiezan a retroceder poco a poco y lo van tirando para atrás, peinando. Y vean ustedes
cómo va quedando. Así de fácil, así de simple. Y ahí lo tienen. Ya está totalmente para atrás, todito. Nos fijamos que en este lado no quede nada, ningún pelito. Todo está bien, está limpia esta sección. Perfecto. Y aquí es donde lo forramos, toda esta sección, con cualquiera de los dos, perdón, de las tres cintas, ¿no? Se forra, se le da vueltas y vueltas, vueltas en espiral para que quede todo esto bien, bien cerrado. Entonces voy a darle solamente una pequeña vuelta para que no se mueva mucho y no prolongar mucho el video. Voy a darle un par de vueltitas nomás de cinta aislante para que no nos estorbe también esta malla al momento de seguir trabajando. Estamos así y voy a ponerle acá a la parte final, ahí, y ahí lo tiene. No se olviden que tiene que ser desde acá arriba, darle todito esto y forrarlo. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente como 15 centímetros ya casi libres del cable de cobre interno, el principal. Entonces vamos nuevamente con la cuchilla y hacemos un pequeño corte a todo alrededor, siempre con cuidado. No se olviden de que con la cuchilla hay que tener siempre cuidado. A veces por mucha fuerza no sé qué, se va la cuchilla y les haga un corte en sus dedos. Y aparte también para no dañar el alambre interno de cobre, no hay que hacer mucha fuerza. Entonces vamos poco a poco viendo de que se vaya separando el plástico protector del alambre de cobre. Ya está casi. Como les digo, hay que darle la vuelta completa para que no quede alguna sección ahí que todavía esté dificultando de que podamos separar. Entonces acá hacemos como en el paso anterior, vamos a hacerle un pequeño corte aquí, para que nos ayude a retirar esta funda protectora. Ahí está, listo. Ya tenemos la primera parte y ahora sí un corte longitudinal, como hemos hecho antes, para poder retirar la funda. Ay, se cayó la cuchilla. Este cable está un poquito duro. Voy a darle un poco más de corte. También podemos usar el alicate para poder separar esto. Ahí lo tenemos. Si no sale ahí, o si no, el alicate también pueden agarrar y empezar a jalar. Este cable me parece que está guardado un tiempo, por eso está como pegado el plástico. También eso me ha pasado antes, de que no sale tan fácil como en otros cables. Pero bueno, ya está casi terminado. ¿Ven? Se deshace el plástico. Eso significa que el cable, ha estado guardado un tiempo. Bueno, son cosas que pueden pasar. Igual la idea es, como ven ustedes, dejar toda esta sección de cobre libre del plástico. Para que pueda ya servir como antena. Y también lo importante es que su cuchilla esté con buen filo, para que no
no tengan problemas a hacer los cortes. Esta parte del ultimito ya está listo. Al fin ya tenemos la sección libre. Así es como tenemos ya la antena lista. Ustedes al momento de tener su cable que van a usar para antena, calculen la distancia de modo que de donde esté su televisor hasta la ventana más próxima o al techo, si es posible, puedan alcanzar. Ahora lo he hecho solamente de 2 metros como ejemplo para el video, ¿no? Que también lo pueden usar, pero en realidad lo ideal es que esta antena esté colocada afuera, ya sea en la ventana, en el muro externo. Como cualquier antena de interior, va a trabajar mejor cuando esté más pegado hacia afuera. Entonces, como es una antena tipo omnidireccional, es decir, recibe todas las frecuencias que hay alrededor, hay que tener la preferencia parada. También puede estar un poco echada, pero de preferencia que esté así, vertical, parada. Entonces, provisionalmente, para hacer la prueba acá con el televisor acá en la mesa, voy a usar este trípode como base para que me sostenga un poco la antena. Voy a conectar ahora esto en el televisor. Voy a prenderlo también de una vez. Hay que enroscarlo. Hemos dicho, esta es una carrera de largo aliento. No es una carrera de... Ya está captando porque he hecho búsqueda antes con este televisor. Vamos a llegar a la que tocamos con perseverancia. A ver, vamos a poner esto acá ahora. Luego, tengo que empezar Algo así, tengo que hacer un poco de malabares. los pasos Pero bueno, a tomar ya está ahí la antena. Está ahí apoyada. No está tocando la malla, no está tocando nada del soporte del trípode. Entonces vamos a girarlo un poco. malestar en absoluto. Como les digo, esta antena tiene que estar siempre de preferencia afuera, a la intemperie. Bueno, vamos a hacer ahora escaneo de canales. Vamos al menú, Soy presidente, pero soy un ciudadano más. sintonización automática, y bajamos y le damos OK. Y ahora comienza el escaneo de los canales. Esta antena generalmente tiene menos eficiencia que las antenas comerciales, pero es muy recomendable esta antena, sobre todo en los distritos que se encuentran próximos a las antenas transmisoras de televisión. En el caso acá de Lima, distritos como Barranco, Surco, el mismo Chorrillos, Miraflores, tiene una excelente señal de recepción porque se encuentran a muy pocos kilómetros de las antenas transmisoras en el Morro Solar. Yo me encuentro a casi 20 kilómetros, entonces los resultados que tendré van a ser diferentes a los que puedan obtener personas que viven en los distritos que he mencionado antes. Y eso vale para también cualquier antena, ya sea aérea o de interior. Mientras ustedes estén más cerca de las antenas transmisoras, van a tener mucho más chance de recibir todas las señales de los canales. Eso también siempre y cuando en su ciudad ustedes sepan que en un mismo punto, en un mismo cerro, se encuentran antenas transmisoras, porque hay en otros casos como en Trujillo y en Arequipa que no todas las antenas transmisoras se encuentran en el mismo cerro, se encuentran en puntos distintos. Entonces ahí sí hay un poco más de
dificultades para recibir todas las señales de los canales. Como están en 2 o 3 puntos distintos, la antena no recibe con la misma potencia y calidad la señal de todos los canales de televisión. Bueno, en la búsqueda va un 52% y he encontrado 17 señales digitales y 4 canales análogos. Como les mencioné al principio, esta antena, aparte de captar los canales digitales, también puede captar los análogos, los antiguos que conocemos de hace muchos años, que trabajan en la frecuencia VHF. Los canales digitales trabajan en la frecuencia UHF, ultra alta frecuencia. Ya va casi un 80% y tenemos 2 canales en la frecuencia de cable, 4 en la frecuencia VHF y 17 en la UHF, que es la señal digital. En el caso de no contar ustedes con la posibilidad de ponchar, como se dice, con esta herramienta el conector, pueden ir ustedes a su tienda de electrónica, compran el cable y preguntan antes si ellos tienen esta máquina ponchadora con el conector. Mi recomendación es que ustedes tengan sus cables con este tipo de conectores. Bueno, ahí comenzamos con Willax televisión, que si yo giro un poquito va a variar. Ahí tienen, a ver, moví un poquito y mejoró la señal. Voy a seguir pasando. Pasamos Willax, ahora estamos con Latina SD. No ha captado el canal Latina HD, ha captado en SD, que es menos resolución, pero bueno, al menos lo ha captado. En esta parte sale la resolución del canal. Capital TV es... A ver si giro un poquito la antena. Quizá me resulte... Ahí está. Ve, yo giro la antena y me se pixelea. Eso también es porque le estoy teniendo la antena acá junto al televisor. Si lo llevara afuera, junto a la ventana, no pixelearía. RPP en Full HD, acá ven la resolución. Sale como siempre patrón de sintonía exitosa. A ver, voy a girar un poquito la antena. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, es un tema de ubicación de la antena. Caribeña también es cuestión de mover la antena para que capte. Radio Z. Voy a agarrar la antena mejor. Ahí está. Ahora la estoy agarrando vertical. A TV Noticias. Voy a retroceder. Ahí está Caribeña Full HD, perdón. Ahí está Exitosa, también Full HD. Estoy agarrando la antena, poniéndola vertical. Ya no está horizontal como antes. RBP Capital. Ahí está Full HD Capital. Como ven, teniéndola vertical la antena, es que trabaja mejor. Voy a subir. Me quedé acá. 8.1. 11.1 Viva TV, Top Latino, que es un canal de música juvenil, canal de la Universidad de San Martín, es un canal educativo dirigido a escolares de secundaria básicamente. Este es canal de la Universidad de San Martín también, pero es musical. Canal 13 es canal global análogo. Es pobre la señal. Canal 15, esta es la tele en señal análoga. Por eso ustedes pueden ver la señal con lluvia.
canal Enlace Evangélico en Full HD. Acá sale la resolución 1080i. Este es el mismo enlace pero con menor resolución. Canal cristiano. Canal 21 es ATV en señal análoga. ATV Sur. Ahí está. Es un tema de pixeleado, como les mencioné anteriormente. Y el canal 45, señal análoga, creo que es Anca TV, me parece. Pero bueno, es un poco pobre la transmisión de este canal. Y es el último canal y ahí nuevamente con Willax. Ahí está Willax, que bueno. Ahorita no quiere aparecer. Y estamos con Latina. Entonces, como ven, con un poco de paciencia y usando cable RG6, podemos nosotros fabricar nuestra propia antena TDT para cualquier televisor, que obviamente, bueno, el televisor tiene que tener sintonizador digital incorporado. Y si no lo tuviera, ustedes le pueden conectar esta antena a un sintonizador TDT, que lo pueden ver en dos de mis videos que tengo acá en el canal. Y con esto, bueno, ya van a poder notar y apreciar mucho mejor las imágenes de los canales, porque la señal digital tiene mucho más definición que la señal análoga antigua, que la que nosotros veíamos hace años. Bueno, nuevamente agradecerles entonces por ver este video y espero que les pueda ayudar. Muchas gracias.